Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo, estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento, ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz.
El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk-Par, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas.
no solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora,
Más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad que nos permite nuevamente. Busquemos el libro Génesis, capítulo 41, versículo 25. Génesis, capítulo 41, versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. Y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, y a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Hasta al 31 hemos leído.
Estamos estudiando el libro Génesis sobre José ante Faraón en Egipto. José interpretó el sueño. Dios le había mostrado lo que iba a hacer en Egipto. Le mostró a Faraón a través de este sueño. Pero Faraón no podía saber qué era lo que Dios que le mostró a Faraón. Aunque Faraón tenía sus magos y sabios, por la sabiduría humana y carnal, no había manera de saber lo que Dios le había mostrado a Faraón. En ese momento, el oficial de los coperos se acordó de José, quien le interpretó el sueño, y luego, conforme a ese sueño, se recuperó su puesto. Él le contó a Faraón. Faraón le llamó a José, luego le contó su sueño. José interpretó el sueño de Faraón, diciendo: las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Así empezó a interpretar. Luego le contó los detalles también. 7 vacas gordas y hermosas son 7 años de abundancia. 7 espigas hermosas también. Luego subían 7 vacas feas y flacas. Devoraban a las 7 vacas hermosas. Luego salieron 7 espigas menudas y marchitas del viento solano. Señor, esto se refiere a los 7 años de hambre. Después de la abundancia va a haber el hambre gravísima. Por eso, el hambre consumirá la tierra. Nadie se va a acordar de la abundancia del alimento. José no solamente le interpretó el sueño, no solamente le contó lo que iba a suceder, lo que iba a hacer Dios, sino le dio la solución también. Por eso Faraón levantó a José como el gobernador, así Egipto pudo salir de esa destrucción del juicio por medio de la sabiduría de José. Eso fue la historia real de Egipto. Así es. Así Dios nos muestra a nosotros lo que Dios quiere hacer en este mundo. Hay mucha gente que quiere saber lo que va a suceder en su futuro. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder en mi futuro? ¿Qué es lo que va a suceder en el día de mañana? Quieren saber. Claro, es importante, ¿no? Lo que va a suceder más adelante. También quieren prevenir y preparar. Por eso, hay muchos que buscan a los que adivinan, ¿sí? Los adivinos buscan, preguntan, ¿qué es lo que va a pasar? Y los políticos buscan a los adivinos, dicen. Esta vez en la elección
yo voy a triunfar o no, o qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Muchos tienen interés de su futuro. ¿Va a ganar o va a perder? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo puede prevenir? Pero lo más importante es entre los que pueden suceder en el día de mañana. Más que el negocio, más que el estudio, el trabajo, la salud, más que esto, hay un asunto muy, muy importante. ¿Qué será? Lo que está establecido por la palabra de Dios. ¿Qué cosa? El juicio. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya está establecido que mueran una sola vez. ¿Para quién dice esta palabra? Para toda la humanidad. Los inteligentes no morirán, también mueren. Los millonarios no morirán, también. No hay excepción ante la muerte. ¿Por qué? Está establecido que mueran una sola vez. Dios decidió así. Ya está establecido así. Por eso, todos mueren algún día. Aunque uno se cuida bien de salud y se alimenta bien, está bien. Igual, no pueden evitar de la muerte, porque está establecido. Hombre y mujer, viejo, joven, con estudio, sin estudio, rico, pobre, todos algún día mueren. Eso ya está establecido. Eso es lo que esto es lo que va a suceder en el día de mañana, en el futuro nuestro. Pero la Biblia no solo dice sobre la muerte, sino lo que viene después de la muerte. ¿Qué dice aquí? Después de esto el juicio. ¿Después de qué? Después de la muerte. ¿Qué viene? El juicio. Después de la muerte está establecido el juicio también. El juicio. Este juicio, ¿para qué es? Para nuestro espíritu. El juicio que existe en este mundo es para el cuerpo, para esta carne. Pero después de la muerte, el cuerpo ya se queda en la tumba nomás. Pues polvo eres, volverás al polvo. Este cuerpo volverá al polvo. Hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué cosa recibirá el juicio si nuestro cuerpo ya no puede? Claro, el espíritu. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder en el futuro nuestro. El juicio delante de Dios recibirá nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese juicio? El que recibe la bendición entrará en el reino de los cielos. El que recibe la destrucción entrará en el fuego eterno.
Por eso San Mateo, el capítulo 25, dice sobre lo que va a suceder más adelante. Se reunirán todas las naciones en aquel día cuando venga el Señor con su trono. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras. Son parecidas, pero son diferentes. Cabra y cabra, oveja es oveja. Entonces el pastor aparta, puede apartar, puede distinguir. El Señor va a hacer la misma cosa. Entre todas las naciones, entre todos los seres humanos, apartará los unos de los otros. Tú a mi derecha, tú a mi izquierda. Así. Solamente por dos lados. A su derecha, a su izquierda. En el medio no existe. El medio no existe delante de Dios. A su derecha o a su izquierda. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder para los que están a su derecha? El Señor les dice, heredad el reino de los cielos, que está preparado desde la fundación de este mundo. Sí, el Señor ya preparó el reino de los cielos. ¿Para quién? Para los de su derecha. ¿Quiénes son los de su derecha? ¿Cómo son? Son los justos. ¿Sí? Los justos. Los justos se quedan a su derecha y heredan la vida eterna, el reino de los cielos. Entonces, los de su izquierda, ¿qué es lo que recibirán? Entrarán en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, dice el Señor. Obviamente, así es. Los de su izquierda entrarán en el fuego eterno. El infierno quiere decir que no se apaga el fuego para siempre. Los científicos dicen que el sol algún día se va a apagar su fuego, dice. Tiene su fin, dice. Pero el fuego del infierno, eso no tiene fin. Para siempre va a arder con azufre. Entonces, los que entran en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, sufrirán durante todo el tiempo, para siempre, eternamente. Sí, así es. ¿Quiénes son los de su izquierda entonces? Los pecadores, los que sufren por sus pecados. Perdón, entrarán en el fuego eterno. Así es. Eso es lo que va a suceder en el juicio final. ¿Cuándo? Después de la muerte. Eso es lo más importante de la vida nuestra, lo que va a suceder más adelante. Más que nuestro estudio, más que otro trabajo, más que otro asunto importante. Eso es importante. Teniendo todas las cosas, si uno entra en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, sufrirá con el diablo para siempre. En el fuego, quedándose atormentado, como el hombre rico. Así sufrir. Entonces, nosotros
¿Estaremos en el reino de los cielos o en el fuego eterno? Eso es muy, muy buena pregunta e importante. ¿Ustedes están listos para entrar en el reino de los cielos? Felicidades, si están listos. Hay que asegurar. Esto es re importante. ¿Por qué entonces Dios le ha mostrado a Faraón a través del sueño lo que iba a hacer? Para que Faraón pudiera prevenir y preparar ante el hambre gravísima. Dios le está dando la oportunidad a Faraón a través del sueño. Así es. Porque Dios entonces nos muestra a través de esta historia de José y Faraón. También Dios nos transmite este asunto. Que tenemos que preparar nuestro futuro. Sobre todo ante el juicio. Aunque uno tenga todas las cosas de este mundo, si entra en el fuego eterno, ya no tiene sentido todo lo que tiene. Por eso nosotros tenemos que reflejarnos y asegurarnos. ¿Estamos listos para entrar en el reino de los cielos o no? Si aún no están listos, tienen que preparar. Sí o sí. Esto es lo más urgente. En Egipto en aquella época, lo más importante era preparar el hambre durante 7 años. Antes de empezar el hambre, José tenía que preparar. ¿Cómo? Almacenando los granos, el alimento, como trigo. ¿Sí? Tenía que construir los depósitos grandes, enormes, para guardar, para conservar el suficiente alimento. Por todo lado, en toda la tierra de Egipto. Eso era lo más importante y urgente en aquel momento. Hoy en día, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que preparar para nuestro futuro? Para lo que va a suceder en el día de mañana, para poder entrar en el reino de los cielos. Hay una cosa importante. ¿Qué cosa? Nosotros tenemos que recibir la salvación del pecado. El perdón eterno del pecado tenemos que recibir. Sí, esto es lo más importante. Urgente también. ¿Quién se va al cielo? ¿Quién se va al infierno? Eso depende del pecado. El que tiene pecado, los pecadores, no pueden entrar en el reino de los cielos, porque Dios no puede aceptar el pecado. Nunca, jamás. Entonces, ¿quién se va al reino de los cielos? Los justos, como los de su derecha del Señor. Los justos heredarán el reino de los cielos. Sí. Los pecadores entrarán en el fuego eterno. La Biblia nos muestra a nosotros sobre este punto.
También el libro de San Mateo nos dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Así dirán muchos en aquel día. ¿Cuál? En el día del juicio. Muchos dirán, Señor, yo he hecho tal cosa, yo logré tal cosa, yo ofrecí tal cosa. Pero ¿qué dirá el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos, entonces, ¿a dónde van? Si el Señor les dice, apartaos de mí, entonces ellos no pueden estar en el reino de los cielos. Entonces les queda el infierno no más. En aquel momento entonces entrarán en el fuego eterno no más. Vamos a buscar el libro Segunda Corintios, segunda epístola de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Busquemos. 13 y 5. ¿Se encontraron? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos, dice, si estáis en la fe o no. Probaos, dice, a vosotros mismos. Así es. Cada uno tiene que examinarse. Algunos piensan, no, ya soy creyente, yo ya acepté a Jesucristo, yo soy congregante también. Por eso yo estoy listo para entrar en el reino de los cielos. Pero la Biblia no dice que los congregantes a una iglesia pueden entrar en el reino de los cielos, sino hay que examinarse su corazón. Hay que probarse su fe, cómo está con la palabra de Dios, con la Biblia abierta. Tenemos que examinarnos, probarnos. Nuestra fe alcanza para entrar en el reino de los cielos o no. Eso es re importante. Amados, para eso, el primer paso es la salvación del pecado. Con el pecado nadie puede entrar en el reino de los cielos. Mas el justo vivirá por la fe. Solamente el justo puede vivir por la fe, el pecador no. Entonces, cada uno tiene que tener la fe para ser justo. Ahí puede vivir por la fe también. Mas el justo por la fe vivirá. Así dice la Biblia. Así es. Los que aún no tienen el perdón eterno del pecado, los que aún no recibieron la salvación del pecado, sino están luchando contra el pecado, no pueden entrar en el reino de los cielos. Por eso, cada uno sí o sí tiene que asegurar este punto. ¿Ya tiene el perdón eterno del pecado o no? Delante del Señor, si se descubre, aunque sea un pecado, no puede entrar en
reino de los cielos. Dios es santísimo. El pecado no puede permanecer delante de Dios. Dios tampoco puede aceptar a los que tienen pecados. Por eso, cada uno debe estar bien seguro y firme de su salvación del pecado, del perdón de sus pecados. Esto es el asunto más importante y urgente también. Entre las cosas hay prioridad, ¿verdad? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, cada uno tiene su lugar. Entonces, según la prioridad hay que ordenar la vida. El tema de la salvación del pecado en la vida nuestra es más urgente. Ustedes ya recibieron la salvación del pecado, entonces están libres de sus pecados. Entonces usted no tiene ningún pecado en su corazón, totalmente están libres de sus pecados. Felicidades. Eso solamente puede ser por la fe. Es imposible por las obras de la ley. Únicamente por la fe puede alcanzar a la justicia de Dios. Los que aún están sufriendo por sus pecados, por favor, en vez de enfocar a otro asunto, tiene que resolver este asunto primeramente. Sí o sí tienen que recibir el perdón eterno de sus pecados. Sí o sí tienen que recibir la salvación del pecado. Eso personalmente hay que asegurar, examinándose, probándose. También hacia lo demás, también. Eso es el papel importante para todos los pastores y líderes. Cada uno primeramente debe estar bien, luego para los demás también tiene que pensar y compartir la palabra y transmitir la realidad también. ¿Sí? Buenas tardes. Después de cantata navideña en Anchorage de Alaska, hoy nosotros estamos aquí, la ciudad Sacramento, capital del estado California. Y entonces hoy tenemos invitado especial, Pastor Emmanuel Kim, de la Iglesia República Dominicana de Misión Buenas Nuevas. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes, Pastor. Sí, me da gusto verlo aquí y yo creo que vino a ayudar a preparación de cantata navideña aquí en esa ciudad. ¿Y hace cuándo vino y luego puede contar algo de esa ciudad? Sí, hace 12 semanas yo llegué a esta ciudad Sacramento. Claro, esta vez primera vez se realiza cantata navideña en esta ciudad. En el principio yo pensaba que iba a tener dificultad para promocionar, para acercarse a las personas, pero sin embargo los ciudadanos de Sacramento tienen corazón abierto hacia cantata navideña y también ellos, por haber oído cantata navideña de coro gracias, ellos tienen como se surgieron corazón muy como curioso y también abierto hacia cantata navideña. Bueno, en realidad el coro gracias ha recorrido bastante aquí en todo Estados Unidos, pero tocó primera vez aquí realizar cantata navideña. Así es. Aquí en esa ciudad. Sin embargo, la gente tiene corazón abierto. Y a ver, entonces puede contar un poquito más y invitando a la gente, también preparando cantata y cómo Dios ayudó. Así, aquí por haber sido primera vez de cantata navideña, claro, nosotros hemos tenido algunas dificultades. Sin embargo, siempre dentro de las obras del Evangelio hay preparación de Dios. Por eso hay muchos ciudadanos de esta ciudad, por haber recibido nuestras invitaciones,
ellos siempre, primero ellos nos acercan, nos han hecho varias preguntas y también hemos podido ver cómo Dios ha preparado tu parte económico también. Dios nos ha permitido varias donaciones de diferentes empresas para preparar todos los necesarios para preparar esta cantata navideña. También la gente, como con el corazón esperanzado, está esperando el día de hoy. Ah, bien. ¿Y aquí también viven muchos hispanos? Así es, muchos hispanos, Ah, más bueno. que todo centroamericanos viven mucho. Bien, entonces aquí también ha visitado las iglesias hispanas. Así es. Y entonces ellos, ¿cómo reaccionan recibiendo esa invitación? Los pastores, en el principio, cuando ellos escucharon sobre cantata navideña, me preguntaron, ¿ustedes celebran cantata y la Navidad en el mes de octubre? Así ellos tenían mucho como inquietud en sus corazones. Pero cuando nosotros explicamos a los pastores, a los hispanos, con qué razón nosotros realizamos cantata navideña en el mes de octubre aquí, en la ciudad Sacramento, ellos han entendido muy bien y también ellos, más que otras naciones, los hispanos con el corazón más abierto, amable, ellos nos acercan. Bueno, entonces, ¿por qué tú puedes contar más sobre la iglesia? ¿Alguna iglesia o algún pastor teniendo interés que enviando voluntarios para poder repartir carta de cantata navideña? Así, por ejemplo, aquí como primera vez se realiza cantata navideña en la ciudad, por eso era necesario para contactar con los pastores hispanos. Por la gracia de Dios nos conocimos una pastora. Actualmente ella es presidenta de la Asociación de Pastores de las Iglesias Hispanas. Cuando ella escuchó sobre nuestro cantata, abrió mucho su corazón hacia nosotros. También ella nos ha visitado a nuestra sede de la iglesia de aquí, Sacramento. Y ella misma también comenzó a divulgar nuestra noticia de cantata a muchos pastores hispanos. Por eso ella, por medio de ella, yo he podido conocer más otros pastores. Pero por buena recomendación de pastora, de presidenta de Asociación de Pastores Hispanos, ya muchos pastores con el corazón abierto nos han recibido y también ellos comenzaron a invitar sus hermanos, los miembros de sus congregaciones para la cantata. Yo espero que esta noche muchos hispanos van a participar. Yo creo que también como invitando a los pastores o líderes de las iglesias a nuestro CLF esta noche. Sí. Entonces, ¿están esperando aproximado cuántas personas? Esta vez con CLF de esta noche nosotros esperamos aproximadamente 200. 200, pastores, bastante. líderes. Sí, así es. Por primera vez así realizando cantata navideña, así que tanta gente como teniendo interés y viene a CLF, es increíble. Así es. Entonces aquí en ese centro de convención, ese lugar tan hermoso, tan lindo lugar, ¿sí? ¿Están esperando cuántas personas en ese lugar? Nosotros esperamos más de 2,000 asistentes. Bien. La capacidad de este teatro tiene como 2,300. Sí, por eso yo creo que más de 2,000 nosotros estamos esperando. Bueno, en realidad esa ciudad, aunque yo vine primera vez, pero es una ciudad también muy grande y yo escuché que más de 1.500.000 personas están viviendo en esa ciudad. Yo creo que hoy, esa noche, espero que puedan venir muchos, que puedan escuchar el mensaje, puedan ver toda esa presentación del coro.
Bueno, algo puede saludar a los hermanos hispanos a través de transmisión. Sí. Encantado por conocer a cada uno de ustedes a través de esa vía. Dios ha permitido gran gracia para llegar este evangelio a toda parte de Estados Unidos a través de cantata navideña. Me siento muy agradecido con Dios por ser parte de este equipo, estar junto con Coro Gracia, donde Dios trabaja maravillosamente para salvar todo Estados Unidos. Más que nada, y los hispanos que viven en los Estados Unidos también están recibiendo muchas bendiciones a través de cantata navideña. Por medio de cantata navideña Coro Gracia, Dios está sembrando muchas esperanza en el corazón de hispano y tan felicidades también. También, además, por medio de mensaje, muchos hispanos de aquí van a recibir esta salvación tan preciosa que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso también les invito, ¿no? Siempre con sus oraciones para estar junto con el tour de cantata navideña de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, Pastor Emmanuel Kim, y me da gusto verlo de aquí en la ciudad de Sacramento. Entonces, hoy esperamos que mucha gente pueda venir. ¿Sí? Bueno, hoy por su tiempo, muchas gracias. Entonces, nos veremos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar la clase sobre el libro Génesis. Esta hora también vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 41, versículo 34. Génesis, capítulo 41, versículo 34. Vamos a leer. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quien la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hasta el 40 hemos leído. José no solo interpretó el sueño de Faraón, sino le dio la solución. ¿Qué es lo que tenía que hacer Faraón en aquel momento ante el hambre de 7 años? Escuchando la sabiduría de José, Faraón se dio cuenta que José tenía la sabiduría del Espíritu de Dios. Por eso, ¿qué es lo que hizo Faraón? Le entregó todo el país completo a José. Faraón le entregó el anillo de Faraón, del rey. ¿Eso a qué se refiere? Le entregó toda la autoridad y poder para tomar decisión por el pueblo de Egipto.
Entonces, el rey, ¿cómo es? ¿Cuál es el valor del rey? El poder, la autoridad. ¿Sí? Eso es el valor del rey. Pero Faraón solamente él agarró el trono nomás. Luego, todo el poder y la autoridad para tomar decisiones le entregó a José. Así le entregó el anillo. El anillo tiene sello. Como hoy en día, en el documento importante, cada uno firma, ¿verdad? Entonces, en aquel momento, como no había papel como de hoy día, y los lápices y bolígrafos, entonces, con el sello aseguraba el decreto. Le entregó toda la autoridad, todo el poder, todo el derecho, le entregó a José, para que José pudiera gobernar libremente en la tierra de Egipto. Así fue. Faraón fue bastante prudente. Al ver la sabiduría de Dios que estaba en José, él tomó esa decisión y le entregó todo. Así, Egipto no sufrió nada de nada, sino fue levantado más firmemente a través del hambre de 7 años. No solamente el pueblo de Egipto pudo comer, sino comieron muchos que están alrededor de Egipto, como los hermanos de José. Así es. Ahí está la sabiduría y la prudencia. Imagínense un poco, si Faraón hubiese agarrado la autoridad y el poder, si Faraón hubiese gobernado durante 7 años de hambre, no iba a poder resultar como hizo José, en ninguna manera. Iba a sufrir por el hambre durante 7 años. Iba a lograr. Faraón rápidamente reconoció, ¿qué cosa? Que él no tenía sabiduría. Faraón no tenía capacidad. Por eso él le entregó a José toda la autoridad, todo el poder, todo el derecho. Eso es la prudencia. Nosotros ya sabemos que José es la sombra de Jesucristo. Claro, Jesucristo tiene la sabiduría de Dios, obviamente, por supuesto. Jesucristo, con mucho gusto, puede trabajar en la vida nuestra. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros entregamos en su mano todo el derecho, toda la autoridad para tomar decisiones en la vida nuestra. Algunos dicen que esto es un asunto muy importante, por eso yo tengo que tomar decisión, no el Señor. Eso yo no puedo dejar en la mano del Señor. Por eso yo voy a analizar bien el caso, yo voy a tomar decisión. Algunos dicen así, pero no es así. Si es asunto más importante, entonces Jesucristo tiene que tomar decisión. Jesucristo tiene que trabajar en la vida nuestra. Yo, recordando de mi vida pasada, todos los asuntos que yo tocaba, por mi propio bien, todas las decisiones que yo tomé por mí mismo,
Todo lo que yo manejaba, ni uno salió bien. Yo no pude menos que fracasar, sufrir, perder lo que Dios me dio a mí. Todo lo que yo tocaba salía mal. Yo no pude menos que fracasar, quedarme avergonzado. Sí. Eso es mi realidad. Eso es mi corazón también. Nosotros tenemos que reconocer nuestro ser verdadero delante de Dios. ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, ¿qué cosa buena podría salir de nosotros si nuestro corazón es engañoso y perverso? Y además, en el libro Génesis capítulo 6, que nosotros ya estudiamos, ahí dice también bien detalladamente sobre nuestro corazón. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros, de todos los seres humanos, ¿cómo es? Continuo solamente el mal. Esto es lo que vio Jehová. Así es. Amados, nosotros tenemos que reconocer este punto. Sea quien sea, ¿sí? Todos tienen este corazón. Por eso cada uno tiene que negarse a sí mismo. Sea quien sea. Un pastor, o un presidente, o un maestro, sea quien sea. David, por eso él no pudo confiar en sí mismo. Ya sabía cómo era su ser, su realidad. Por eso David fue un varón conforme al corazón de Dios. Porque David, reconociendo su ser verdadero que era malo, llegó a negarse a sí mismo y recibió el corazón de Dios. Así es. Eso es nuestro corazón. Del corazón nuestro nunca jamás puede salir lo bueno, lo correcto. Es imposible. Así es el corazón nuestro. Todo designio del corazón de nuestro es continuo solamente el mal. La buena idea, la mejor idea nuestra, ¿cómo es? También es malo. Es mala. Sí. Esto es lo que sale de nosotros. Esta es nuestra realidad, de nuestro corazón. Si nosotros tenemos este corazón, ¿cómo nosotros podríamos tomar una decisión correcta? Por nuestro cálculo, por nuestro análisis, por nuestro punto de vista, por nuestra sabiduría. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a tomar una decisión perfecta, buena, mejor? Es imposible. Si nosotros tocamos, si nosotros manejamos, si nosotros tomamos la decisión, eso va a ser un fracaso. Nada más. Nuestra mejor decisión es una tontería. Es engaño, es mentira, es estafa, es la maldad. Sí, por supuesto. Porque
Nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros es continuo solamente el mal. Esto es lo que la Biblia nos muestra a nosotros. Por eso nosotros dejamos nuestros pensamientos y nuestro camino y entregamos en la mano del Señor la vida nuestra. Así es. El Señor así nos muestra. José tenía la sabiduría de Dios. Faraón, él se dio cuenta que su sabiduría era bastante limitada. Claro, Faraón ante su pueblo, él era excelente, lo más alto, inteligente, capaz, poderoso. Eso sí, humanamente Faraón era el mejor ante todo su pueblo. Sí. Pero su sabiduría, ante la sabiduría de José, era tontería. La inteligencia, la capacidad de Faraón ante José era tonterías. Sí. Faraón llegó a reconocer su realidad. Yo no tengo entonces capacidad para dirigir mi pueblo. Yo no tengo sabiduría para preparar bien el hambre de 7 años. Por eso lo que hizo Faraón es negarse a sí mismo, dejar sus pensamientos y su camino. Exactamente lo hizo Faraón. Así le entregó todo a José. José, toma, aquí está mi anillo, aquí está mi sello. Tú, desde ahora, puedes tomar decisiones, ordenar a mi nombre. Todo lo que haces tú, eso es lo que hago yo. Le entregó la máxima autoridad a José. Por eso Egipto recibió la salvación del hambre de 7 años. Sí, así es. En la vida nuestra, entonces, lo que va a suceder más adelante, cualquier dificultad, situaciones, problema, ¿quién podría solucionar eso? ¿Quién tiene que ordenar o dirigir, manejar? Si nosotros tocamos, no podemos menos que fracasar y malograr. Tenemos que pasarle a Jesucristo. Jesucristo tiene que tocar. Sí, obviamente. Jesucristo tiene que tocar, sí o sí. No nosotros. No ustedes. Ustedes son pastores, ¿verdad? Ustedes son líderes, ¿verdad? Sí, igual. Ustedes no tienen que tocar. Por lo que tienen ustedes es malograr la vida. Sí, yo también soy pastor. Tengo mi sabiduría, tengo mi cálculo también. Pero yo sé que esto es lo malo y engañoso y perverso. Por eso yo no puedo confiar en mí mismo. Por eso yo no puedo seguir mi idea, mi deseo, sino como Faraón le entregó a José todo el reino de Egipto, toda la autoridad, todo el poder que tenía Faraón, yo también
Claro, en mi caso no fue en el principio desde que yo recibí la salvación del pecado. Lastimosamente, después de recibir la salvación del pecado, muchas cosas yo mismo quería manejar. No confiaba en el Señor, sino yo mismo manejaba. Yo mismo calculaba, analizaba. No pude menos que sufrir y perder mucho tiempo, sí, sin duda. Luego, yo llegué a una conclusión. Soy malo. Soy hombre desastre. Yo no puedo hacer ningún bien. Yo no puedo manejar nada de nada. Ahí, tranquilamente, yo reconociendo mi ser verdadero, pude negarme a mí mismo y dejar mi vida en la mano del Señor. Ahí yo pude reposar. Ahí yo pude quedarme tranquilo de mi vida, de mi futuro también. Ahí yo pude ver también lo que hacía Dios en mi vida. Pastor Supak, él dice que desde que él recibió la salvación del pecado, él, antes de recibir la salvación del pecado, ya llegó a esa conclusión, que era malo, 100%. Él era digno de morir y recibir la maldición. Él ya llegó a esa conclusión. Por eso, desde que recibió la salvación del pecado, él empezó la vida de fe, entregado en la mano del Señor. Por eso Dios se manifestó maravillosamente en la vida del pastor Supak y le dirigió por el mejor camino, dándole sabiduría, la fuerza, la paciencia. Por eso Dios pudo trabajar mucho en la vida del pastor Supak a través de él. ¿Sí? Pero en mi caso, yo perdí mucho tiempo. Desde que yo me entregué en la mano del Señor mi vida completa, también pude descansar y pude ver lo que Dios hacía en mi vida, cómo trabajaba en la vida del pastor Supak y en la iglesia. Sí, sin duda. Yo también estoy experimentando la misma cosa. Por eso yo estoy muy avergonzado, ¿no? Por el tiempo que yo perdí. Amados, si ustedes agarran más tiempo, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios, pero este asunto es tan importante, por eso yo quiero tomar decisión, yo quiero manejar, eso es tontería. Si es importante, si es algo importante, eso tiene que dejar en la mano del Señor, para que el Señor dirija y tome la decisión. Entonces maravillosamente el Señor va a manejar y trabajar en la vida de todos nosotros desde aquel momento que nosotros le entregamos nuestra vida completa, como Faraón le entregó el anillo. Nosotros también vamos a entregarle nuestro anillo, ¿sí? No, eso yo no digo el anillo de oro, ni de diamante, ni de esa, sino el volante de la vida nuestra, ¿sí? Ustedes no tomen ninguna decisión por sí mismos. Ustedes mismos no tomen ninguna decisión, por favor, sino que dejen en la mano del Señor, para que el Señor pueda trabajar, para que el Señor pueda tomar la decisión por
ustedes. Ahí está la prudencia. Busquemos una palabra, Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Pregúntame de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Así dice la Biblia. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Así dice Jehová. ¿Sí? ¿Por qué Jehová nos dice así? Jehová tiene la respuesta. Jehová tiene la solución. Jehová tiene la sabiduría. Jehová tiene el mejor camino para todos nosotros y el plan también tiene. Obviamente. Así es. Ustedes descansen, dejando la vida de ustedes en la mano del Señor, para que nuestro Señor Jesucristo trabaje libremente la vida nuestra. Entonces, aunque venga el hambre terrible, horrible, gravísima, eso no podrá hacer nada malo en la vida de ustedes. No les afectará nada de nada. ¿Por qué? El Señor trabaja con su sabiduría, con su autoridad, con su poder. Si Faraón le hubiese molestado a José cada rato, José, el depósito que tú quieres destruir parece que no es demasiado grande, eso va a costar muchísimo y eso no. Por favor, y achica un poco. O la cantidad de depósito, eso es demasiado, a la mitad nomás. Faraón creo que no hizo algo así. Si hubiese hecho así, José no pudiera trabajar libremente. Faraón le entregó a José el anillo, todo el poder de Faraón. Luego él descansó y miró nomás lo que hacía José. Gracias, José. Sí, así es. Amados, que dejen la vida de ustedes en la mano del Señor para que el Señor pueda trabajar. Mientras que yo manejaba, yo no pude menos que sufrir y andar con mucha ansiedad, preocupaciones, miedos. Pero después de que yo me entregué mi ser, mi vida en la mano del Señor, yo pude quedarme tranquilo, libre también. Yo no tengo fuerza ni nada humanamente, pero pude quedarme tranquilo, libre. Ahí está la clave, hermanos. Luego Dios me cuidó de todo. El asunto de la familia, del matrimonio, de mi vida personal, de pastoreo también, de salud. Ustedes saben que yo estoy en Paraguay, ¿sí? Yo soy pastor de Paraguay, de la Misión Buenas Nuevas. Paraguay la iglesia de Paraguay fue la primera iglesia en Latinoamérica. Tiene más antigüedad.
El país Paraguay no es el primer país en Latinoamérica, pero la iglesia sí, la iglesia. Dios ha trabajado muchísimo aquí en Paraguay, sí. El Señor trabaja en la vida nuestra. Yo nunca me imaginé que iba a ser pastor aquí en Paraguay. No, eso no estaba en mi idea ni en mi imaginación. Pero un día Dios me envió a Paraguay, me levantó como pastor aquí en Paraguay. Y aún sigo aquí en Paraguay, maravillosamente. Para mí es un milagro, un milagro. Todo lo que hago yo, eso no estaba en mi agenda ni en mi idea. Manejar la escuela, avanzar el proyecto del canal GBS Paraguay, organizar el campamento mundial, manejar la construcción, eso no estaba en mí. Pero maravillosamente Dios trabaja en mi vida. Dios me da sabiduría, Dios me mantiene, Dios organiza. Sí. Aparentemente yo vivo, pero no vivo yo, sino Cristo vive en mí, por mí. Ahí está la mejor vida, amados. Entreguen al Señor Jesucristo el anillo de cada uno y el volante de su vida. Luego, ustedes olvídense de su futuro, de sí mismo, de su problema, de su dificultad, y descansen y reposen en Cristo, el Señor, para que pueda trabajar libremente en la vida de ustedes. La cantata navideña llegó a Sacramento, la capital del estado de California. La Iglesia Misión Buenas Nuevas allí fue fundada hace 10 años, pero es la primera vez que presenta una cantata. El pastor Sok Chong dijo que siempre pensó que la congregación era pequeña, pero Dios entregó la promesa de que trabajaría 500 veces más. Con esta alegría pudo comenzar a preparar el evento, y muchos pastores que llegaron mediante el Congreso de Líderes Cristianos colaboraron en varias áreas. El presidente de la Escuela Teológica EPIC, Dr. Ronald, se conectó con la iglesia hace 5 años. Después de escuchar la noticia de la cantata, la consideró como su propia actividad e invitó al personal de la institución junto a diputados y alcaldes. Además, el pastor Iván, líder de la misión eslava más grande de Estados Unidos, y quien también había asistido al CLF de Nueva York, apoyó brindando en la cocina, el hospedaje para el coro y staff. El pastor Igor, pastor de la segunda iglesia eslava más grande, prestó los autobuses y el espacio para estacionar los camiones. We decided to help with our parking lot for the buses and possibly for those who arrived here from the troupe, from the singers and musicians, to accommodate them.
Yeah, as much as we could, we helped, and we are happy to give some assurance for those who come here to serve the Lord, give them certainty that they are welcome here. Por otro lado, se logró promocionar en el canal Fox y en 3 carteleras de anuncios, lo cual permitió que muchas personas más se comunicaran solicitando sus entradas. A las 17 horas, la recepción de educadores y líderes cristianos se llenó con más de 200 personas, entre ellas el alcalde, el supervisor del condado de Sacramento, funcionarios de educación y pastores. El Dr. Ronald dio la bienvenida tomando el rol de anfitrión, seguido con palabras del alcalde y la supervisora del condado. Los representantes educativos mostraron interés en la educación de la mentalidad y en asistir al taller a realizarse en Dallas, Texas, en diciembre próximo. A continuación, el pastor Daniel Joe de Perú predicó desde Levítico hasta Hebreos, explicando que todos nuestros pecados fueron perdonados a través del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios. Well, I'm working on several levels. As a public servant, I work as a Sacramento County Board of Supervisors, and so I work in the community with the constituents and also with nonprofits, and I am involved in the community with the youth. A lot of times they come to my meetings and their teachers encourage them to learn about their government and how it works. I thought it was very interesting. I do want to say that, you know, in America, the foundation of everything we are is God. And so teaching our youth about God and how, you know, sometimes how they can handle, you know, situations that they may not understand. I thought it was super interesting, and I'm looking forward to learning more about it. It was beautiful. He described our, you know, the dilemma of humanity. You know, we are sinners, but through Christ, you know, we have been saved. He gave his life so that we could live. And he essentially he basically took, you know, the results of our sins upon himself so that we could enjoy, you know, forgiveness and live free. I actually thought it was very enlightening. I'm also an educator, and I've been teaching public school for many years and transitioned to teach college. My husband teaches high school. He teaches advanced placement students. He teaches psychology. And as a pastor, also as a minister, as an educator, I felt it was very enlightening and something that we want to explore further. I actually think it's really valuable because, especially in public schools, you can't teach about God, you can't teach about the Bible specifically, but using this curriculum with the biblical principles and the way he described it could be very, very effective. Well, what I recall, because he spoke a lot about it, is that our hope is in Jesus, our hope is in Christ, and we can do anything through him according to his will, and he is our ultimate hope. Los ciudadanos de Sacramento hicieron fila de manera ordenada, con rostros llenos de expectativas antes de ingresar. El auditorio fue ocupado totalmente y unas 100 personas regresaron a sus casas, aunque quienes deseaban ver el show hasta el final lo apreciaron desde el lobby. Como se trataba de un espectáculo que veían por primera vez, cada acto lucía novedoso y ameno. Así, el pastor Joseph Parr de Nueva York anunció el Evangelio, afirmando que la cantata navideña narra el verdadero significado del nacimiento de Jesús, de cómo vino a la tierra y borró los pecados pasados, presentes y futuros. La audiencia prestó atención e irrumpió en aplausos sin retirarse.
I had never seen it before. It was awesome. It was over the top. It was beautiful. Only through Christ are we forgiven for our sins. There's no other way but through Jesus. It's a free gift. And all you have to do is have faith and believe in Him, of who He is. He is the King of Kings, Lord of Lord. And God sent His Son to die for us on the cross that we may be saved. We can't go, there's no other way. It's only, not by our own efforts, only through Jesus. Actually, the three of them were wonderful. You cannot choose just one of them. That was such a beautiful experience. It was such a blessing. It's really wonderful. And we do have a request for you guys. Please come back next year. Yes, It was beautiful. It was a wonderful experience. God bless you. Oh my God. That message really touched my heart. Because even though we are Christians and everything, it is time for us to understand that Christmas, we don't need to forget the real meaning of Christmas. I'm leaving this place knowing 100% sure that my sins are forgiven forever and ever. Amen. Merry Christmas. Feliz Merry Navidad. Christmas. Merry Christmas. El Señor preparó a muchos pastores en Sacramento para cumplir su promesa de que 100 pastores trabajarían juntos en cada estado. De esta manera, nuestro equipo se despidió luego de ofrecer una oportunidad de ensueño a la gente. Ahora partimos a Los Ángeles. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy nos toca número 44 del libro de San Mateo. Vamos a ver la palabra de Dios, San Mateo capítulo 21. Del versículo 28 voy a leer hasta 46. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y, acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron,
y a otro apedrearon, envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos en la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Hasta el versículo 45 he leído. Nosotros podemos interpretar sobre el país Israel: es un país bendecido ante Dios, porque Dios eligió a un hombre, se llamaba Abraham, y luego le entregó la tierra de Canaán como herencia. Pero observando de la historia de Israel, así fue, ¿no? Abraham vivía más o menos hace 2000 años antes de Cristo. Desde aquel tiempo Dios había dado la promesa para que vivieran en la tierra de Canaán entre los israelitas. Pero en la época de Abraham no había muchas, porque apenas, ¿no?, solamente el matrimonio de Abraham vivía. Y luego él tenía 99 años y Sara, su esposa, tenía 89 años. Dios le permitió para que obtuviera su hijo, se llamaba Isaac. Luego Isaac engendró a través de Rebeca, engendró dos hijos. Uno es Esaú, otro es Jacob. Y luego Jacob había tenido 4 mujeres y luego engendró 12 hijos. Desde aquel tiempo ya Dios estaba teniendo un plan para dar una autoridad a uno de hijos de Jacob, se llamaba José. Por causa de eso, él fue vendido a Egipto, y luego él podía ser como gobernador de Egipto. Por medio de la guía de Dios, ya podía invitar a la familia de Jacob
En aquel entonces, más o menos, 70 personas trasladó de la tierra de Canaán a Egipto. Eso es lo que había prometido a Abraham, porque entre 400 años, durante 4 generaciones, iba a multiplicar. Entonces, en la época de Moisés, ¿cuántas personas eran entre los israelitas? Multiplicó durante 400 años hasta 600,000 personas. Desde 20 años de arriba, solamente hombres estaba contando, ¿no? 600,000 personas. Y luego Moisés ya podía dirigir a Israel por causa de el día de Pascua. Es muy importante, ¿no? La fecha del Pascua, de la Pascua es como símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque 14 de enero Dios iba a enviar los ángeles para que cruzara en el país de Egipto. ¿Para qué? Para que solamente quería ver la casa donde hay entrada, en esa puerta si había pintada por la sangre de las ovejas, ya iba a salvar a los primogénitos. Pero al descubrir la puerta que nunca había pintada por la sangre, entonces iba a matar a los primogénitos. Era muy simple para distinguir, para matar y salvar. Por eso Dios está enseñando la salvación a través del día de Pascua, porque Dios solamente estaba poniendo una condición para poder salvar la vida de primogénito. Yo voy a cruzar a Egipto, voy a ver la puerta, cuando haya pintada por la sangre de oveja, voy a salvarlo. Entonces, ¿quién iba a pintar la sangre a la puerta donde entrada de su casa? Uno que estaba aceptando la enseñanza de Dios a través de Moisés. Eso es el secreto. Imagínense, ¿no? El secreto de la salvación es simple, es muy sencillo, pero a los que no conocen, a los que no aceptan, no vale de nada. Hoy en día también, ¿no? Mucha gente estaba pensando, para recibir la salvación se necesita hacer muchas cosas. Tiene que amar al prójimo como a ti mismo, amando a Dios con todo corazón y ofrendando, orando, predicando, con toda la manera y puede ser salvo, así piensa. No es así. Suficiente por la sangre de Jesucristo que llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque la sangre de Jesucristo tenía gran poder limpiar, purificar toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, una sola vez para siempre. Eso es el Evangelio. Por esa razón, ¿no? Cuando la gente se pierde la verdad y el Evangelio, siempre está buscando la obra. ¿Sabe qué? Sin creer en la promesa de Dios, solamente las personas buscan las obras de ser humano. Pero eso es como religiosidad, es como igual que sea religiosos. Religiosos depende de su obra, podrá ser salvo, podrá ser bendecido, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que por la sangre de oveja, por la gracia de Jesucristo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, será salvo. No existe más fácil de recibir la salvación. Pero el ser humano no acepta. Le gusta ser humano,
para poner, integrar de sus obras. Por eso Dios había mostrado la salvación a través de la sangre de las ovejas. Debería pintar nomás. ¿Qué significa pintada la sangre de oveja? Ya había muerto. En vez de primogénito, ya había muerto un sacrificio. Eso es. En vez de mí, Jesucristo ya había muerto. Por eso Dios no puede juzgar a mí. ¿Por qué? En vez de mí había muerto sacrificio verdadero. Se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluye todos mis pecados. Tal persona que cree en Jesucristo en su corazón, la gente puede testificar: yo soy justo por la sangre de Jesucristo. Por eso nuestro grupo que está reuniendo, estudiando cada noche conmigo, cada uno de los pastores, los hermanos, debería tener esta regla. Sin tener esta regla de salvación, entonces se mezcla que alguien está diciendo que nosotros tenemos que orar al Señor para recibir la salvación. Nosotros tenemos que ofrendar, diezmar para recibir la salvación. Nosotros tenemos que cumplir mandamiento de Dios. Nosotros tenemos que ayudar a alguien. Siempre cada uno está poniendo diferentes reglas, entonces más tarde la gente será confundido. ¿Cuál es la verdad? Pero doy gracias al Señor porque por nombre de Jesucristo estamos uniendo y los hermanos, los pastores, mismo testimonio está dando. El día de hoy ya hermano Galo Zapata de Ecuador ya nos testificó. Ya fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos perfeccionados por la sangre de Jesucristo, por nombre de Jesucristo. También en Romanos capítulo 3, el versículo 23, como dice, están destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestra maldad. Pero el versículo 24, como dice, siendo justificados gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de redención hizo Jesucristo? Porque hay variedad de redención. Uno que solamente limpiaba el pecado pasado. También la redención grande que hizo por medio de sumo sacerdote Aarón, ya podía limpiar solamente de tiempo de 1 año que había cometido entero de Israel. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente murió por el pecado de Adán ni de pecado pasado, sino también entero, desde primero que inició el tiempo del mundo y también hasta que termine. Todos los que estaban cometiendo y cometido y cometerán. Por causa de la muerte de Jesucristo, la gente puede recibir la salvación. Es fácil. Por esa razón, en esta palabra, nosotros llamamos atención esta palabra, como dice nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, el versículo 31, ya voy a leer. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Porque estaba hablando, el primer hijo escuchó por medio de su padre: hijo mío, que vaya a mi viña, trabaje. El primer hijo dice que no quiero, papá, yo quiero jugar, yo quiero estudiar, yo quiero viajar, ya no aceptó. Pero algún momento que está pasando, ya se arrepintió y entró en la viña y trabajó. Significa que ya primer hijo aceptó, por fin. Al principio no. Pero segundo dice que sí, a la orden. Mucha gente les gusta decir, a la orden, cualquier palabra, dígame, a la orden. Pero no hace nada. Entonces, no hace, ¿de qué sirve? No hace nada, por fin, no hace nada.
Siempre dice que, dígame, a la orden, ya. Y luego, por fin, me parece que era difícil, me parece que no tengo tiempo, entonces no vale. Segundo hijo dice que sí, papá, pero por fin no fue. Por eso Jesucristo estaba preguntando, ¿quién había cumplido la voluntad de su Padre? Todo dice que, primer hijo. En aquel entonces Jesucristo estaba hablando una palabra muy maravillosa. ¿Por qué? Ya veamos. Dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, el versículo 31, ¿no? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ya imagínense, siendo israelita mujer, pero su posición o su trabajo es como ramera, vendiendo su cuerpo, cometiendo diariamente. ¿Cómo puede entrar en el reino de Dios con la mente de los fariseos, saduceos, primer sacerdotes? Nunca iba a aceptar esta palabra. ¿No es así? No es que ellas están destruyendo de mandamientos, sino que ya está transformada como rameras. Es pura pecadora. En esa época, la época que estaba funcionando la ley, en la época de Jesucristo, ¿bien? Siendo rameras. Ellas, ¿cómo pueden entrar en el reino de Dios? Siendo publicano, que maldito era, que estaba cobrando impuesto más justo que estaba saliendo. Como si fueran como Pánfilo, que estaba chupando la sangre, ¿no? Era maldito. Por eso, en el corazón de los fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, ellos estaban pensando, tales personas como inmundos, pecadores, malditos, nada que ver con el reino de Dios. Porque ellos pensaban que en el reino de Dios, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Por lo menos ya no tiene que cometer. Por lo menos tiene que orar al Señor. Por lo menos tiene que diezmar. Por lo menos tiene que leer la Biblia. Por lo menos tiene que guardar el día de reposo. Siendo ramera, entonces, ¿cómo puede guardar el día de reposo? No permita que tenga culto, oración, no. Imagínense, no siendo publicano, ¿cómo puede entrar en el grupo de oración dentro de templo? No permita. Significa que la palabra de Jesucristo estaba chocando fuertemente contra los fariseos, escribas, hoy en día también. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Los pecadores. Pero los pecadores que se arrepintieron aceptando el evangelio, luego los que fueron limpiados, justificados, santificados y perfeccionados por la fe. Es muy importante. Por esa razón esta palabra está enseñando. Y luego lo siguiente, ¿no? Una parábola. El padre de la viña plantó la vid y luego formó de una viña hermosa y construyó el torre. También hay un lugar para poner el fuego de vid. Entonces ya podía fermentar como vino, ¿no? Todo preparó. Y luego hizo hacienda y entregó ante mano de los labradores. Pero pasando tiempo, el dueño estaba enviando los jornaleros, siervos,
para que cobraran algo de frutos, porque era dueño. Pero ellos pensaban, durante 1 año, 10 años, 30 años, estaba esforzando, trabajando. Entre los labradores podían pensar que esta viña es nuestra, porque estamos trabajando. Y le golpeaban a los que querían cobrar frutos, ¿no? Por eso el dueño de la viña por fin envió a su hijo amado, pero le mató, porque ellos pensaban que cuando iba a matar el hijo del dueño, esa viña será de nosotros. Eso es gran maldad, menospreciando el hijo de su amo. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En esta noche nosotros podemos ver, cada día los judíos estaban orando en Jerusalén, donde hay parrete, la ciudad de Jerusalén estaba orando, buscando a Dios. ¿Qué relación tendrá con Dios los que están menospreciando al Señor Salvador? Para los que están pisoteando la sangre de Jesucristo, ¿qué relación tendrá con Dios? Según mi opinión, nada que ver. Por esa razón, siendo los judíos, pero en interior, sus espíritus todavía no tienen relación con Jesucristo. Voluntariamente, ¿no? Ellos no quieren interpretar el libro de Isaías capítulo 53, porque en el libro de capítulo 53 sale acerca de la vida de Jesucristo y el que iba a ser crucificado, iba a ser golpeado y luego iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Ya busquemos Isaías capítulo 53. ¿Cómo dice? El versículo 5. Mas el herido fue por nuestra Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar. El viceprimer ministro Zev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par
por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Parr y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Parr, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxo Parr para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxo Parr comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxo Parr. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxo Parr a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxo Parr a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxo Parr y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxo Parr y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxo Parr explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el Arca del Pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxo Parr se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxo Parr y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo.
La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido a todos al Estudio Bíblico Pastoral de Chile. El día hoy nos toca número 45. Vamos a buscar San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22 del versículo 1 hasta 22 voy a leer. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis torros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos salís. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos,
diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas en verdad en camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es listo dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Hasta el versículo 22 he leído. Creo que la clase pasada nosotros hemos compartido sobre el padre de la viña. Preparando la viña, plantó mucha vid y luego arrendó a los labradores. En aquel entonces los labradores estaban felices, contentos, porque cada momento ellos podían cosechar las uvas, podían vender, también podían hacer vino para vender. Por causa de trabajo en la viña, ellos podían mantener la vida de ellos. Es decir, que ya ellos no faltaban nada de comida, también sus hijos estaban estudiando, todo bueno, ¿no? Pero en sus corazones no tenían una relación con el amo, porque siempre tenía que recordarse de amo que les entregó esta viña. Esa es la gracia del amo. Debería contar constantemente. Pasando tiempo, el dueño de la viña envió los siervos para que cobraran algunos frutos. No todos, ¿no? Porque una parte ya ellos podían negociar, sustentar sus vidas. Solamente alguna parte es una parte para agradecer a su amo. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos se trataron mal contra los siervos. Golpearon, mataron, echaron. Y luego el dueño de la viña ya envió últimamente a su hijo, porque él pensaba que llegando su hijo iba a tratar como a él. Pero totalmente era al revés, ¿no? Porque ellos cuando vieron al hijo de dueño de viña, pensaban que eso es heredero, por eso vamos a matarlo para quitar la viña, será de nosotros. Por fin mataron a su hijo. Se refiere como tratamiento de los israelitas que habían matado a nuestro Señor Jesucristo. Aunque el Señor Jesucristo todavía no ha muerto en esa época, porque mientras tanto que estaba hablando, ¿no? Pero Jesucristo sabía
que iba a ser crucificado a través de los sacerdotes, fariseos, escribas. Por eso nosotros podemos entender que religiosidad es totalmente diferente que la vida de creencia. Porque entre los fariseos estaban mostrando sus obras como si fuera que estaban amando a Dios, teniendo culto, alabando al Señor, ofrendando, orando, también ayunando, ¿no? 2 veces a la semana, y también ayudó a muchos pobres. Pero ¿qué relación tenían con nuestro Señor Jesucristo? No tenían nada que ver con el Señor Jesucristo. Solamente ellos odiaban a Jesucristo. Por eso San Mateo capítulo 22 está hablando acerca de Jesucristo. Porque Jesucristo estaba diciendo, ¿no? El versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Imagínense, ¿no? Hay un país y luego hay un rey. Cuando creció su hijo príncipe, tenía ya la fecha de boda. En el corazón del rey, cuántas cantidades de gozo, alegría tendría en su corazón. Por eso, ¿no? El rey estaba pensando profundamente, según esta palabra, ¿no? Invitando a los convidados, conocidos, nobles. Entonces iba a tratar bien, preparando comida, vino. Creo que va a preparar variedad de comidas. Una es como carne de asado de res por carbones, ¿no? No sé muy bien, tal vez iba a matar llama, el animal que crece en Bolivia, de La Paz de Bolivia, ¿no? Llama. Creo que yo no probé la carne de llama, ¿no? Pero hermano Galo Zapata me invitó a Ecuador. Cuando me llega, entonces ya él iba a invitar en un restaurante para probar carne de llama, se dice. Una promesa muy grande para mí. Todavía no he probado. El rey con todo corazón estaba preparando fiesta, se llama fiesta, banquete. También no solamente una clase de alcohol, ¿no? Hay variedad. Vino de Francia, vino de Italia, también vino de Chile. Y para probar, ¿eh? Significa que ya es un honor para participar en la boda del hijo del rey. ¿Es cierto, no? Yo nunca fui invitado de un presidente ni rey, ¿no? Porque nadie me conoce. Ni un ministro me invitó. Una vez yo invité a una ministra de Cultura de Bolivia en la casa de Pastor Andrés Seim de La Paz. En aquel entonces yo podía atender junto con el Pastor Im y para servir a la ministra, ¿no? En aquel entonces muchos funcionarios han llegado, uno de 6 personas.
comimos, disfrutamos, conversamos. Ese es único. En mi vida era todo. Además, yo no podía participar fácilmente en la boda de noble, ¿no? Solamente yo podía participar en la fiesta de boda de lo que había hecho en la iglesia. Es como podemos decir que preparando un poquito de alimentación, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Comparando de banquete que hace en el palacio por medio de un rey. ¡Wow! Sería muy lindo. Entonces, enviando mensajeros del rey, llegando una carta, ¿cómo puede invitar? Entonces, al llegar funcionario puede llamar, señor Fausto Sierra, usted fue invitado por medio de nuestro rey, tal fecha, hay la boda, por favor participe. Pero este hombre no hace caso, así dice, no hace caso, significa que ni quisiera responder. En Corea del Sur, cuando la gente menosprecia, ¿cómo va a decir? No me gusta. Así dice. De primera. No me gusta. Y también ustedes hablan así. No usa hin. Entonces, solamente entre los coreanos. No quiero. Nada que ver conmigo, ya, fuera. Así hace, ¿no? Entonces el funcionario que llevó la carta, la invitación, entonces, ¿cómo va a sentir? Será muy vergonzoso, ¿no? Porque ya, ¿qué pasa? Qué raro. Alguna persona tanto quería recibir la invitación, pero alguno ya está rechazando. Todos los convidados que fueron invitados por medio del rey ya no querían. Uno fueron al campo, otro a su negocio, otro está probando vacas que compraron. Significa que en el corazón de ellos estaba llegando una menosprecia, ¿es cierto o no? Entonces la gente cuando tiene honor, entonces se trata bien. Por ejemplo, ¿no? Si una persona visita a su casa y se siente como honor, entonces preparando, aunque una comida simple, pero con todo corazón puede preparar. Así es. Eso es como humanidad. Ser humano ya tiene que tratar a la gente. Entonces, el rey les invitó con todo corazón. Alguien está rechazando, significa que sus corazones no consideran nada el rey como su rey. Por esa razón, ¿ya? ¿Cómo pasó? Directamente este rey envió ejércitos, así dice. ¡Wow! Este rey, característica muy feo, ¿no? Mire el versículo 7, como dice, al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. No solamente directamente mató a ellos, ¿no? Porque de primero
los hombres mataron a los mensajeros del rey. Por se enojó, enviaron ejércitos, que significa que los soldados ya mataron todo. Y no solamente mató a la gente, sino también quemó la ciudad, así dice. ¿Es terrible o no? Terrible. Ya. ¿Cuál es el problema? Los que estaban rechazando la invitación del rey y mataron a los mensajeros malditos, homicidas, ellos no podían pensar como el tiempo futuro. ¿Qué es lo que va a surgir en su vida? Eso es. Por esa razón, no calculó exactamente. Cuando yo trato como esta forma, ¿y qué es lo que va a llegar? Algo. Hoy en día, y podemos decir, ¿no? Un dicho, ¿no? Le falta un tornillo. Entonces, le falta un tornillo. ¿Por qué? Falta tornillo, sale algo de ruido, etc. ¿Por qué? Si mata al mensajero, entonces ya más tarde va a llegar ejércitos y luego va a matar a su vida y destruye su familia completo. ¿Por qué no calculó? ¿Por qué no pensó? Porque todos fueron engañados de Satanás. Se refiere este hombre, estas personas son israelitas. Porque Dios preparó banquete, fiesta. Pero ¿con qué propósito? Para participar la boda del hijo del rey. ¿Quién es? El hijo del rey. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios estableció a Abraham, Moisés, también muchos siervos de Dios como profeta Isaías, Elías, Daniel, etc. ¿Para qué? Para que todos los israelitas esperaran a Jesucristo, Mesías, y luego cuando iban a ser Jesucristo, ellos iban a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Eso es plan grande de Dios. Por eso Dios bendijo a Israel, Dios protegió a Israel, Dios le cuidó a Israel. Pero por fin, cuando nació en Belén, no mucha gente estaba aceptando a Jesucristo como Mesías, como Salvador. Además, crucificaron a Jesucristo en la madera. Significa que ¿quién mataron a Jesucristo? Los israelitas. Por eso en esta palabra está avisando que Dios iba a cambiar rumbo para derramar la gracia de Dios, el amor de Dios. Por eso, por causa de los israelitas que rechazaron a Jesucristo, esta bendición ya llegaron a los gentiles, como nosotros, los latinoamericanos y los coreanos y del mundo que aceptaron a Jesucristo como su Salvador. No tenemos nada que ver desde el principio con nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros como antepasados de los coreanos, durante muchos años, 1000 de años, tenían budaísmo. Hasta ahora, mire, en Corea del Sur hay una rey
Por eso, dentro de la montaña no puede construir fácilmente la casa y también edificios de la iglesia. Es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Pero cada montaña en el lugar muy hermoso, todo estaba el templo de Buda. ¿Por qué? No solamente de repente construyó entre 100 años, sino que uno de 1000 años, 600 años, existía. Desde hace tiempo, 1000 años, totalmente en su país, antepasado de Corea del Sur, tenían religión como budaísmo. Por esa razón, desde el rey estaba adorando a Buda, estaba buscando ídolos. Por eso nosotros somos como descendientes de los budaísmos. Solamente llegaron católica, uno de como 250 años, hace 250 años, y también evangélicas como 150 años atrás. Apenas 150 años por ahí, evangélicas. Por esa razón, mucha gente pensaba entre los coreanos, no, mucha cantidad de gente iban a creer Jesucristo como su Salvador. Pero no es así. Entre 150 años, porcentaje como uno de 25% o 30% porcentaje de habitantes, como sobre 50,000, ¿no? 50,000 millones, 50,000 millones, ¿no? 50 millones, disculpe, 50 millones de habitantes. Entonces, repito, ¿no? Es decir que uno de como 15 millones o 20 millones personas estaban creyendo en Jesucristo, como son evangélicos. Mucha cantidad. Por esa razón, anteriormente, ¿no? En el año 1980 por ahí, cuando llegó a la ciudad Seúl, capital de Corea del Sur, en aquel entonces, en la noche cuando mirando a todos los edificios, encima de edificios, casi todo estaba poniendo la cruz con la luz que iluminaba. Porque estaban sorprendidos. Cada edificio estaba poniendo la cruz, encendidos. Significa que de repente, ¿no? Mucha cantidad de gente estaban dejando budaísmo y confiando, creyendo en Jesucristo. Y luego, hoy en día, mucha cantidad de los misioneros fueron enviados al mundo. Por eso Misión Buenas Nuevas también, desde 1992, envió a misioneros a Asunción de Paraguay, también México, Argentina, Perú, Bolivia, etc. Todos están llegando. Entonces, ya, comparando de los gentiles, no tenía nada que ver la bendición de Dios. Pero como dice ese rey, estaba enviando a los siervos para que buscaran a cualquiera. Anteriormente estaba elegidos, nobles, ¿no? Pero ahora ya, el versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a
cuántos salís? Significa que cualquiera, ahora ya cualquiera, no importa, que vengan o que vengan. El versículo 10, como dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Me llama mucha atención, ¿no? Como de juntamente malos, buenos. Por eso es muy importante. Para el rey no importa malos, buenos, pero para ser humano siempre está dividiendo malos, buenos. Solamente buenos pueden entrar en la boda, malos no. ¿Por qué? Siempre está dividiendo. La gente piensa, nosotros tenemos que guardar mandamiento para tener una regla, para tener una condición, para entrar en el reino de Dios. Pero según esta palabra, ¿cómo dice? Malos y buenos. Todo. ¿Usted cree en Jesucristo? Amén. Ya, venga. ¿Usted cree en Jesucristo? Amén. Venga. Pero sentados todos dentro de boda, ya iniciando boda, en aquel entonces el rey salió para ver a los invitados. Entre muchos, una persona no ha vestido de la ropa de boda, así dice. Creo que donde entra de la fiesta, estaba preparando las ropas, porque cada uno no podía conseguir eso, es caro. ¿Es cierto o no? Alguno está desocupado, no tenía plata, nada, se quedó bajo sol, estaba durmiendo, pero llegando mensaje, Señor, venga, ¿a dónde? Al boda. ¿A la boda? ¿De quién? Del príncipe. ¿Para mí? ¡Wow! Bendiciones ya, llegando. Y cada uno al entrar ya puede dar una vestidura, ¿no? Así, ropas especiales. Pero uno no se vistió. ¿Significa qué? Ya era fácil, solamente tenía que poner nada más, pero no quiso. Y luego le preguntó, Señor, ¿usted por qué no se vistió de ropa de boda? Él no tenía nada de la palabra, no explicó. Tenía boca, pero no podía explicar. En aquel entonces les mandó a los siervos, el rey debe atar. ¿Dónde? Los 2 pies y los 2 manos atados. Y llévedlo, eche afuera. Un día cuando yo he visto una película, ¿no? La gente cuando subiera a la montaña, atraparon cerdo salvaje. En aquel entonces atando entre 4 patas, pum, 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 y luego metiendo palo, pum, luego entre 4 alzando en su hombro, caminando. Y ese cerdo, ¿cómo estaba quedando? Su boca al cielo, ¿no? Así. Entonces, miserablemente, ¿no? Este hombre ya fue atado, llevando a la oscuridad. Y, como dice, el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro, ¿qué significa?
Y luego el crujir de diente. Puduk, puduk, puduk. Sale ruido, ¿no? ¿Qué significa? Ya, nosotros ya tenemos que entender. Los que llegaron a boda, ellos no tenían plata porque no eran dignos de ser invitados. Solamente por medio de amor del rey, ellos ya fueron invitados. Por eso, solamente mano vacío podía llegar. Normalmente, ¿no? Y cuando uno que fue invitado a la boda, ya tenía que llevar regalo o un sobre que puso poco de dinero, ¿no? Así entrega. Eso es costumbre, ¿no? Pero en este momento el rey no estaba pidiendo nada de dinero ni el regalo. Mano vacío, suficiente, venga. Pero únicamente al entrar, ya tenía que vestirse lo que había preparado. ¿Cuál es? Espiritualmente se refiere la justicia de Dios. La justicia de Dios viene por la sangre de Jesucristo. Eso es. Entonces Dios un día va a juzgar a todos los hombres del mundo y luego va a juzgar. ¿Usted recibe la salvación? ¿Cómo tiene que responder? Sí, Señor. ¿Cómo? Acepté la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Me justificó, me santificó, me perfeccionó. Por eso yo soy justo, santo y perfecto. Gracias, Señor. Usted se vistió por la justicia de Dios. Amén. Pero uno, ¿quién es usted? Yo soy pecador. Aunque yo estaba esforzando, guardando mandamiento, pero todavía soy pecador. Entonces, el pecador, ¿cómo puede quedarse en el reino de Dios? Por eso va a mandar a los ángeles. Ángeles, lléveselo a este hombre al infierno, porque no se vistió. Para vestirse de su alma se necesitaba la justicia de Dios. Ya busquemos una palabra. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio verdadero sí o sí tiene que revelarse la justicia de Dios. Significa que no todo es evangelio que está hablando, ¿no? Sino que el evangelio bíblico que está hablando acerca de la sangre de Jesucristo está enseñando la justicia de Dios. Es decir, que por medio de la muerte de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, nosotros seremos justificados. Eso es. Por eso, más el justo vivirá por la fe. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Por supuesto, ¿no? El justo solamente puede entrar en el reino de Dios. Además, pasando tiempo, algunas personas estaban preguntando: ¿nosotros tenemos que pagar impuesto a César o no? Así decía. César era emperador, ¿no?, de Roma.
Entonces, siendo israelitas, tenían duda para entregar dinero como impuesto para César. Entonces los judíos odiaban estas cosas. Por esa razón alguna persona estaba preguntando, ¿ya nosotros tenemos que entregar dinero a César o no? Impuestos. En aquel entonces no solamente quería saber la verdad, sino que para atrapar a Jesucristo, ¿no? Porque si hubiera dicho, sí, cómo no, nosotros tenemos que obedecer a César, entonces iba a acusar a Jesucristo. Además, no es necesario dar impuestos a César. En aquel entonces también este hombre está interrumpiendo la ley de Roma, por eso ya también puede acusar. Jesucristo decía, tráigame una moneda, un denario, ¿de quién imagen está apareciendo? De César. ¿Está bien? De César tiene que darle a César. De Dios tiene que darle a Dios. Ya, por ejemplo, cuando nosotros tenemos billete de dólares, $100, no sé muy bien quién aparece, pero únicamente, ¿no?, un hombre grande, ¿no?, como pelado poco, ¿no?, así, grande, como hermoso, así, grande, ¿no? Yo no conozco este nombre, ¿no? El nombre de yo no conozco, ni quisiera memorizar nada. Solamente yo tengo o no tengo, es más importante. Entonces, cuando yo tengo, aunque aparece la imagen de dólares, ¿cómo yo puedo considerar que este dinero es de esta imagen? El protagonista de esta imagen. Yo considero que cuando yo tengo este dinero, entonces es mío nada más. No importa lo que aparece imagen. ¿Es cierto, no? Por eso cuando gana un denario, ya sí considera en su corazón que Dios le entregó este dinero, entonces puede dar diezmo, gracia, ofrenda, etcétera. Pero ¿quién puede considerar que, imagen de César, todo dinero es de César? ¿Cómo piensa así? No, absurdo, ¿no? Entonces, Jesucristo estaba diciendo, ¿cómo dice? El versículo 21, ¿ya? San Mateo capítulo 22, el versículo 21, ¿cómo dice? Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso nadie puede ganar contra Jesucristo por su palabra, porque Jesucristo no podía ser como engañado de gente ni de Satanás, sino que podía vencer todas las cosas, mentiras, engaños. Nosotros también, cuando nosotros tengamos el corazón de Dios, nosotros también seremos prudentes y sabios para Dios. El día de hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está manifestando la justicia de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, el versículo 17 dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La verdad que cuando nosotros lo que tenemos el Evangelio, ya está manifestando la justicia de Dios. Porque Jesucristo hizo la redención eterna una sola vez para siempre,
para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Señor, gracias por darnos la salvación, también por darnos la redención eterna. Espero que el Señor tenga misericordia del mundo para que mucha gente que conozcan la verdad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. It was mind-blowing. I never saw anything like it, honestly. It was beautiful. It was phenomenal. I completely enjoyed it. I love musical arts. So to me, it was very revolutionizing. I loved it completely. I like the singing, the opera. I love choirs. I like orchestra. So for me, it was really nice. I really enjoyed it. Actually, I've seen it 3 times already. So I'm part of Epic Bible College, and we love the people here and the group, and it's so top-notch, high quality, and I cried the whole time. It was just touched my heart. Thank you so much. The question is, which act is the best act? I'm going to have to say all 3 acts, because everything is a message. It's a message about who we are and who we should be. So, but the music, the choreography, everything is absolutely spectacular. But number 1 is the message that we have, that there is a fullness, there is hope out there for each and every one of us. It's just a real extraordinary. It just makes you really feel good. It's a recharge. It's a battery recharge for everybody to see this show. This is compulsory. This is a must-do. I don't have words to say which one is my favorite, because all the 3 is my favorite. But he touched my heart so much with the family actor for the Christmas, like the dad is busy all the time, because with the parents so many times and focus more for give you the first things to the kids for money and everything. But the messages over here is for all the parents, for the families. The most important is the time sharing with the children. So all touch my heart, but that one is touching most of us. The show was absolutely wonderful, beautiful. The testimony, the singing, the acting, the costumes, it was just beautiful. It was amazing. I've been here for a short time in the US. I heard about it from a pastor friend of mine. I enjoyed especially the Christmas role play. That was the best part, followed by the music, and the pastor who was preaching was amazing. So I enjoyed everything. And 2 representatives came by to introduce the Christmas cantata to my church, and then I introduced them to our pastor, and several members of our church, we came. It was amazing. This is the first cantata I've ever been to, and it was amazing. I enjoyed it tremendously. I would see it again. The first scene and the third scene. About Jesus in Bethlehem, and the scene was phenomenal. I think I'm partial because I played in the orchestra for many, many years. So it was beautiful. Everything. Oh my goodness, Everything. I loved it, everything. Especially the songs. It's just bomb. It just blows your heart. And the main reason of that, about the Jesus and God and everything, what he did for us, this is amazing. The whole meaning is just blows your mind. I was in emotions all the time, and I was like crying. She was singing with the group. It was amazing. I couldn't stop myself. Well, I got an invitation through Epic Bible College, which I'm a student there, and my instructor had sent me an email to come to enjoy this show. So that's how I knew about it. The show was excellent. The show was enlightening. There was so much excitement. There's so much things that's going on in the show itself. So I could say it was a 10. What was my favorite part of the show? I loved Act 1. Act 2 kind of just brought it together.
but my friend had never heard the Hallelujah chorus. And I told her we were going to stay and see it, and she's there rubbing goosebumps away because it was dynamic. The whole program was wonderful, but that last section was dynamic. It's just amazing. I mean, the choir, the message was just amazing. I recommend it to anybody to come and watch it. You know, just come and see here and enjoy it. That was the best thing that I've seen in a very long time. You know, the opera, it just gives me goosebumps, but it's just so beautiful. And the message of Christmas was just what it is to me. You have to let him in your heart. When he knocks, open the door. Because like in the first thing of the message, he said, you know, when Joseph was knocking on the doors, open the door, but no, there was no room for him. And in these days, he's still knocking on the door. So open the door because there's hope. There's hope for us in there, and there is life. I had never seen it before. It was awesome. It was over the top. It was beautiful. Only through Christ are we forgiven for our sins. There's no other way but through Jesus. It's a free gift. And all you have to do is have faith and believe in Him, of who He is. He is the King of Kings, Lord of Lords. And God sent His Son to die for us on the cross that we may be saved. We can't go, and there's no other way. It's only, not by our own efforts, only through Jesus. Actually, the three of them were wonderful. You cannot choose just one of them. That was such a beautiful experience. It was such a blessing. It's really wonderful. And we do have a request for you guys. Please come back next year. Yes, It was beautiful. It was a wonderful experience. God bless you. Oh my God. That message really touched my heart. Because even though we are Christians and everything, it is time for us to understand that at Christmas, we don't need to forget the real meaning of Christmas. I'm leaving this place knowing 100% sure that my sins are forgiven forever, forever and ever. Well, I'm working on several levels. As a public servant, I work as a Sacramento County Board of Supervisors, and so I work in the community with the constituents and also with nonprofits, and I am involved in the community with the youth. A lot of times they come to my meetings and their teachers encourage them to learn about their government and how it works. I thought it was very interesting. I do want to say that, you know, in America, the foundation of everything we are is God. And so teaching our youth about God and how, you know, sometimes how they can handle, you know, situations that they may not understand. I thought it was super interesting, and I'm looking forward to learning more about it. It was beautiful. He described our, you know, the dilemma of humanity. You know, we are sinners, but through Christ, you know, we have been saved. He gave His life so that we could live. And He essentially he basically took, you know, the results of our sins upon Himself so that we could enjoy, you know, forgiveness and live free. I think it gives a good hope for the new generation, hope in despair, those who are not able to find answers for their life. Looks like it's a great program, and I would like support it, and I'm interested to get even more idea how we could work together.
Oh, I'm taking that we are justified by the blood of our Lord Jesus Christ. And it gives me certainty that I'm accepted by God. And He is changing perspective of life. So thank God. Unfortunately, generations, mine and earlier, I'm a little older than you, we have a stigma associated with mental health, but we need to remove that stigma and worry about helping people and making them whole again. And so I appreciate the work and the effort in that cause. Yes, we have a number of people. 2 of my associate ministers are here in the reception with their wives and my wife. And then we have a number of members that are also in the donation section as well. We've been talking it up for the last 3 weeks. So we look forward to being blessed tonight. I actually thought it was very enlightening. I'm also an educator, and I've been teaching public school for many years and transitioned to teach college. My husband teaches high school. He teaches advanced placement students. He teaches psychology. And as a pastor, also as a minister, as an educator, I felt it was very enlightening and something that we want to explore further. I actually think it's really valuable because, especially in public schools, you can't teach about God, you can't teach about the Bible specifically, but using this curriculum with the biblical principles and the way he described it could be very, very effective. Well, what I recall, because he spoke a lot about it, is that our hope is in Jesus, our hope is in Christ, and we can do anything through him according to his will, and he is our ultimate hope. Merry Christmas! Feliz Navidad! Merry Christmas!